A continuación veremos cómo, a partir de nuestras imágenes binarias de cuerpos de agua para el caso de la laguna de Matanza, podemos construir o generar nuestro análisis de recurrencia. Para esto utilizaremos QGIS abierto, pero con su versión de QGIS más GRASS, ¿ya? Porque aquí usaremos algunas herramientas de GRASS en nuestra versión Long Term Release, que es la 3.10. Si nosotros tenemos una versión más actualizada, por ejemplo, desde QGIS 3.16 hacia arriba, tenemos una herramienta que se llama Cell Statistics, que ustedes pueden revisar, que nos va a permitir hacer algo similar a lo que nos permite hacer la herramienta de GRASS que emplearemos a continuación. Lo importante acá es que luego de que calculamos nuestros NDSWIs y calculamos nuestras máscaras binarias, deberíamos tener rasters para cada uno de nuestros, en este caso, veranos de nuestros años correspondientes, rasters con valores ceros, que son zonas de no agua, y rasters con valores 1, que son nuestras zonas que sí tienen agua, ¿ya? A partir de estos rasters, lo que haremos será calcular la recurrencia de cada uno de esos píxeles, es decir, cuántas veces en el tiempo ese píxel fue agua, considerando el porcentaje. Para este ejemplo nosotros tenemos 30 imágenes de verano desde el año 85 hasta, en este caso, el año, entre comillas, 2020, que es una imagen de ahora de diciembre. Entonces vamos a tener una imagen de este verano actual. Por tanto, ya estamos con todos nuestros veranos disponibles para trabajar, ¿ya? Recuerden, son, en este caso, simplemente nuestras 30 imágenes o nuestros 30 años de datos. Esto lo estamos haciendo solo con el verano para asegurar, ¿cierto?, que tengamos disponibilidad de información. No obstante, también podríamos hacerlo con toda la serie de tiempo si tuviéramos esa capacidad de análisis y de descargar los datos o usar una plataforma distinta, pero para este ejercicio lo haremos de esta manera. Entonces, es importante que seleccionemos nuestra opción de trabajar con GRASS, porque lo que haremos será usar una herramienta de GRASS que se llama R.series, ¿ya? R.series nos va a permitir calcular calcular nuestra recurrencia. Porque para calcular la recurrencia, como vimos en clase, lo que necesitamos es sumar nuestras máscaras binarias, ¿cierto?, en el tiempo, y luego dividirlas por el total de datos que tenemos ingresados, considerando obviamente multiplicarlo por 100 para tener el porcentaje de recurrencia, ¿ya? Y esto lo haremos con la herramienta R.series. Si estamos en una versión como la que trabajamos nosotros, que es la Long Term Release, que es la versión más estable, es decir, la 3.10, tenemos que ocupar R.series, o podemos hacer operatorias en la calculadora raster y sumar todos los rasters y luego dividirlos, etc. Si estamos en una versión más nueva, 3.16 hacia arriba, vamos a tener dentro de QGIS una herramienta que se llama Cell Statistics, que nos va a permitir desarrollar un análisis similar, ya desde esas versiones. En esta versión lo haremos con nuestras herramientas de GRASS. Ahora, lo importante aquí es que tenemos que seleccionar todas nuestras imágenes, seleccionar todo, aceptar. Tenemos que asegurarnos, en caso de que lo tengamos, no deberíamos tenerlo, pero por si acaso, marcar la opción Propagate Nulls, que eso básicamente va a omitir los valores NAs o los vacíos dentro de nuestra información si es que los llegamos a tener. En este caso nosotros tenemos una máscara binaria que tiene ceros y unos y no tiene no datos, ya no tiene valores nulos, porque construimos la máscara así. Si la hubiésemos construido dejando todo lo que no es agua como NA, aquí tendríamos que haber sí o sí marcado la opción Propagate Nulls, ¿ya? Entonces, dentro de las estadísticas que podemos calcular, por ejemplo, si tuviésemos series de temperatura, podríamos calcular la mediana de la temperatura en el tiempo, el promedio, la moda, mínimo, máximo, etc. Nosotros en este caso necesitamos la suma, ¿ya? Vamos a calcular la suma. Aquí nos ofrece algunos métodos de ponderación, etc. Eso lo vamos a dejar en este momento tal cual, lo mismo que
el tamaño de la celda vamos a dejar que lo determine a partir de los datos de entrada, que en este caso son 10 metros, y vamos a guardar este archivo. Y esto va a ser simplemente, aquí yo tengo todos mis datos, voy a crear una nueva carpeta en mi directorio de matanzas, y esta carpeta se va a llamar simplemente recurrencia. Y en esta recurrencia yo lo que voy a tener es una capa que se va a llamar suma ndwi bin, de binario, que es lo que vamos a ejecutar. Se va a ejecutar, se va a leer y una vez terminado el proceso, vamos a cerrar la caja, lo voy a sacar fuera de mi grupo y vamos a tener este valor, donde tenemos valor, en este caso, de 0 a 29, es decir, no hubo ni un píxel que fuera 100% de las veces agua, que eso es interesante, y obviamente podemos colorear esta información de esta forma, ¿cierto? O podemos hacerlo con paleta de valores únicos para identificar quizás de una forma más clara la información. Aquí yo voy a poner simplemente Viridis. Y ahí tenemos, obviamente, nuestra paleta de 0 a 100. El 0 podríamos en transparencia agregarlo como valor no dato. Y ahí tenemos nuestro cuerpo de agua con la cantidad de veces que se repitió ese píxel siendo agua, ¿cierto? Que es nuestra suma binaria. Esto por sí solo no es recurrencia. Para que sea recurrencia, como ya lo habíamos mencionado, tenemos que irnos a raster. Vamos a tomar nuestra suma. Vamos a ir a la calculadora raster. Y en la calculadora raster vamos a tomar nuestra suma. La vamos a dividir por nuestro total de datos, que era 30. Y esto, que está acá, ¿cierto? Que es nuestra división, que vamos a poner entre paréntesis. Lo vamos a multiplicar por 100 para tener nuestra recurrencia en porcentaje. Y esto, ahora sí, lo vamos a guardar en nuestra carpeta de matanzas, en nuestra recurrencia, y esto va a ser recurrencia percentage. Vamos a aceptar. Y ahora tenemos la recurrencia en porcentaje. Entonces aquí nosotros ya tenemos la información que necesitamos y podemos simbolizarla. Entonces acá podemos elegir 0, 100, darle un color distinto y ahí tenemos lo que fue, digamos, en 0% agua, ¿cierto? 25, 50, 75 y así. Lo podemos poner así o lo podemos poner discreto. Y discreto lo podemos poner en intervalos iguales. Entonces acá sería inferior a 20, entre 20 y 40 y mayor a 80. Y ahí podemos quizás definir más clases. Inferior a 10 hasta llegar a más de 90%. Y ahí tenemos nuestras categorías a las cuales le podríamos poner un mapa base, por ejemplo. Y ahí tenemos la recurrencia de nuestra laguna de Matanzas, donde por lo menos durante los veranos lo que podemos ver es que esta es la zona que tuvo mayor recurrencia, por lo menos sobre el 90%. Luego tenemos un área que está entre el 70 y el 80 y así suma y sigue. Y tenemos esta colita que está acá junto con esto. De esta forma acabamos de hacer el análisis de recurrencia para el verano desde el año 85 hasta el año 2020, empleando nuestra herramienta R-Series y nuestra herramienta de calculadora raster, empleando nuestro NDWI.